attention, and I get to do it all again tonight. Sometimes I forget what I got, but don't you make me something I'm not, or just who you need me to be. 'Cause I'm not the king of Spain. So why can't I get there? How did I get here? I'm not the king of Spain. I don't confuse who I am inside. Different on the stage and under lights. So don't you dare get it twisted. I need you more than you need me. It's not the same when it's empty. So now you know it takes two to tango. But don't you make me something I'm not, or just who you need me to be. 'Cause I'm not the king of Spain. So why can't I get there? How did I get here? I'm not the king of Spain. La República se ha declarado el 14 de abril de 1931. El Comité Revolucionario se constituye en gobierno provisional. Esa misma noche, Alfonso XIII se exilia de España. Alfonso XIII abandonó ese mismo día Madrid en dirección a Cartagena, sin abdicar formalmente. Desde allí, y en un barco de la Armada Española, partió rumbo a Marsella para trasladarse después a París. Su familia le seguiría a la mañana siguiente en tren desde Aranjuez. Después, fijaría su residencia temporal en Fontainebleau, a unos 50 kilómetros del centro de París. Pero aún le queda viajar hasta Plymouth, Inglaterra, para que su hijo Juan pueda ingresar en la escuela de la Real Marina Británica y seguir así su formación. Cuando desembarca en el puerto de Dover, le recibe el diplomático inglés Merry del Val, que fue durante muchos años embajador en España de la corona británica. El 15 de enero de 1941 renunciaba a la jefatura de la Casa Real en favor de su hijo Juan, ya que sus dos hijos mayores, Alfonso a causa de una hemofilia y Jaime por ser sordomudo, habían renunciado a sus derechos al trono. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! consecuencia, ofrezco a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y Casa Real de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar como hasta ahora el título de conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia,
sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Pero sigo siendo el rey. 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 Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! So don't you dare get it twisted. I need you more than you need me. It's not the same when it's empty. So now 5 días tiene Iñaki Urdangarín para ingresar en prisión. Así se lo han comunicado en la Audiencia Provincial de Palma hoy, el día después de condenarlo el Tribunal Supremo a 5 años y 10 meses. El ex socio del antiguo duque de Palma, Diego Torres, condenado a 5 años y 8 meses, tiene el mismo plazo de 5 días para presentarse en prisión. Allí en la audiencia de Palma estaba citado el expresidente balear, Jaume Matas, pero ha decidido ingresar voluntariamente en esta prisión de Aranjuez. Ocurre después de que el Supremo confirmara la condena de 3 años y 8 meses de cárcel por 3 delitos: prevaricación, malversación y falsedad documental. Es la segunda vez que entra en prisión. La anterior fue en el año 2014 por el caso Palmarena y también por un delito de corrupción. something I'm not, or just who you need me to be. 'Cause I'm not the king of Spain. So why can't I get there? How did I get here? I'm not the king of Spain. Don't you? En julio de 2010, mientras la Audiencia de Mallorca investigaba un descuadre contable de 50 millones de euros en la construcción del velódromo Palma Arena, el juez Castro y el fiscal Pedro Orrach hallaron una carpeta semivacía que contenía el texto de un convenio, escueto pero millonario, entre el gobierno balear de Jaume Matas y el Instituto Noos. De ese hallazgo surge el caso. Juez instructor José Castro. Tiene 67 años y está a punto de jubilarse. Es un investigador con fama de implacable. En su trabajo es meticuloso y respetuoso. El fiscal Pedro Orrach ha ido de la mano del juez.
hasta el momento de decidir sobre la imputación de la infanta. Cree que solo hay rumores sobre la hija del rey y ha mantenido un debate jurídico con el juez. A pesar de ser concebida como una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto no suscribió en apenas 2 años convenios con los gobiernos autonómicos de Baleares, Valencia y Madrid por un montante global de 6 millones de euros. Tanto el juez instructor como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que los convenios eran completamente irregulares al no mediar concurso público. La investigación judicial determinaría además que Iñaki Urdangarín habría hecho valer su pertenencia a la familia real para lograr dichos contratos. Las tarifas de NOS eran desproporcionadas respecto al servicio prestado, lo que estrecharía la relación presuntamente ilícita entre el instituto y altos cargos de la administración. Iñaki Urdangarín, su socio Diego Torres y la esposa de este, Ana María Tejero, copan el mayor número de imputaciones: prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a la administración, delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa y falsificación de documentos. 5 exaltos cargos del gobierno balear, entre ellos Jaume Matas, otros 4 de la administración valenciana, entre los que figura Alfonso Grau, ex vicealcalde de Valencia, y uno más del Ejecutivo madrileño, se enfrentan a cargos por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. Entre 19 y 26 años de cárcel para Iñaki Urdangarín, de 16 a 22 en el caso de Diego Torres y de 2 a 16 para la esposa de este. Y la línea roja para la Casa Real es la hija del rey, la infanta Cristina, que evidentemente no puede ser condenada. ¿Cuántas personas investigadas e imputadas durante la instrucción no se sentarán finalmente en el banquillo? 5 en total, entre ellos Carlos García Revenga, tutor de las infantas, que actuó como tesorero del instituto y cuyo nombre aparecía en los folletos publicitarios de la empresa en calidad de asesor de la Casa del Rey. La defensa de Diego Torres pidió la comparecencia del rey, pero esta no se producirá porque la ley de enjuiciamiento criminal exime al monarca de esa circunstancia. La audiencia de Mallorca tampoco aceptó que testificaran los reyes eméritos, ni Jaime de Marichalar, ni Corina Sain-Wittgenstein, como pretendía Diego Torres. Diego Torres esta mañana ha dicho que la supervisión de la Casa Real era total, que siempre se estaba en contacto, y ha citado que había encuentros con el secretario de las infantas, García Revenga, y también con el asesor del rey Juan Carlos, el conde de Fontau. Estas personas estaban siempre avisadas y siempre se ve en los documentos cómo se espera la contestación. Bien, la pregunta es si ustedes decidían algo sin la autorización o consentimiento de estas personas. No. La justicia es igual para todos. I need you more than you need me. It's not the same when it's empty. So now you know it takes two to tango. But don't you make me something I'm not. Se ha leído hoy la entrevista de Pedro Raca en el diario El Mundo. Dice, don Juan Carlos hubiera tenido que declarar si no fuera inviolable. ¿Lo comparte? De declarar, don Juan Carlos, el rey, hubiera tenido que declarar más como imputado que como testigo, porque en la medida en que hay unas circunstancias como un préstamo hecho a su hija, en la medida en que ese préstamo fuera real o fuera simulado, son preguntas que no se le pueden hacer a un testigo. Por lo tanto, si al rey hubiera tenido que declarar, tendría que haber venido como investigado, cosa que efectivamente, como dice el señor Torrac, no es posible jurídicamente. ¿Usted cree que ha habido algún tipo de trato de favor? Creo que a la infanta Cristina, creo que ha habido un trato de favor.
ignorancia y desmemoria fueron los dos principales soportes en los que se apoyó la infanta Cristina en su declaración ante el juez Castro el pasado 8 de febrero. La hija del rey respondió literalmente 182 veces «no lo sé». 55 no lo recuerdo y 52 lo desconozco. A eso hay que sumarle expresiones como no me constan, no me resulta familiar, no me suenan o confiaba en mi marido, entre otras. La esposa de Urdangarín se retrató durante el interrogatorio como una mujer ajena a la actividad de la empresa familiar, que dejaba todo en manos de su marido, y esa fue una de las bases en la que sustentó la defensa. Urdangarín lo hacía todo y ella confiaba en él ciegamente. A pesar de que la infanta posee el 50% de la compañía Aizón, nunca preguntó por sus actividades. El juez también insistió en conocer si el rey Juan Carlos tenía conocimiento sobre las actividades del Instituto Nos, pero la infanta también blindó al monarca de toda polémica y aseguró que nunca había hablado con su padre de las actividades empresariales. Ya le digo que era mi marido el que se encargaba de los gastos familiares. Yo no intervenía en ese tema. No eran temas que me interesase hablar con él. Una sociedad que en poco tiempo tejió una extensa red de contactos al más alto nivel en Baleares, Valencia y Madrid, comunidades o ayuntamientos donde colocaron a buen precio proyectos inconclusos o sobredimensionados. En total, 6 millones de euros. La infanta Cristina, imputada y juzgada por fraude fiscal y para quien la acusación popular solicitaba 8 años de cárcel, ha sido exculpada al no apreciar el tribunal delito alguno. La exculpación de la infanta era probable en función de dos circunstancias relevantes. El fiscal no la acusó y la agencia tributaria no la consideró culpable. Así que la estrategia de la defensa estaba clara: abundar en la inocencia por desconocimiento. La justicia es igual para todos. El tribunal ha dictado contra Iñaki Urdangarín una sentencia basada en 6 de los 7 delitos que se le imputaban. Iñaki Urdangarín, condenado a 6 años y 3 meses y multa de 512.000 euros por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y 2 delitos contra la hacienda pública. Diego Torres, condenado a 8 años y 6 meses de prisión, 8 de inhabilitación especial y multa de 1.723.843 euros por prevaricación, fraude a la administración pública, tráfico de influencias, delitos fiscales y blanqueo. Jaume Matas, expresidente balear, condenado a 3 años y 8 meses y 7 años de inhabilitación por prevaricación y fraude. El Supremo confirma la sentencia de Palma casi punto por punto. 5 años y 10 meses de cárcel para Urdangarín. Son 5 meses menos, ya que le absuelve del delito de falsedad en documento público porque entiende que no ha quedado probado. Utilizó su privilegiada posición como yerno del rey como trampolín para conseguir no solo contratos, también para saltarse después las obligaciones que otras empresas sí debían cumplir. La sentencia también considera probado que utilizó dinero público para pagar por trabajos que nunca se llevaron a cabo. Pasa a tener incluso una condena mayor que la de su ex socio Diego Torres, al ser este absuelto de blanqueo y tráfico de influencias. Pero Torres cumplirá 5 años y 8 meses por malversación, prevaricación y fraude a la administración. Jaume Matas se queda como estaba. El Supremo no ha aceptado ni uno solo de los argumentos de su defensa y confirma los 3 años y 8 meses dictados por la Audiencia de Palma. Es la tercera condena firme de quien fuera ministro de Aznar y presidente balear. Además, la sentencia rebaja a 136.000 euros la cuantía que tiene que pagar la infanta Cristina como partícipe a título lucrativo. También la de la esposa de Torres, Ana María Tejero, porque excluye los delitos fiscales. El Supremo entiende que el que sus maridos no pagasen Hacienda no supuso un enriquecimiento para ella. Si todo es como parece, el caso Nos llevará a la cárcel a una persona emparentada con la Casa Real, lo que supone un hecho sin precedentes y que ha afectado de forma muy directa a la familia.
El Supremo confirma que la infanta Cristina fue partícipe a título lucrativo por malversación y fraude, pero no por delito fiscal. La absolución de la infanta Cristina no se ha puesto en cuestión. El Supremo ha rebajado incluso la responsabilidad civil de la Borbón. Es responsable a título lucrativo, pero los magistrados entienden que no puede responder por los delitos fiscales, aunque sí por malversación y fraude. El Supremo ha aplicado el mismo criterio para la mujer de Diego Torres, Ana María Tejero, para quien también ha reducido a la mitad la multa impuesta. ¿Hubo trato de favor? ¿No hubo trato de favor? La desconfianza, tanto en la calle como en los medios de comunicación, en un grado o en otro en torno a la justicia. No nos puede extrañar demasiado, habida cuenta de que aquí no ha habido nunca una sentencia que haya sido aceptada como independiente y los políticos, que son los que tenían que dar el mayor ejemplo, no lo dan nada. En el caso de Iñaki Urdangarín, pues seguramente no hubo trato de favor, pero lo que es seguro es que hubo intentonas para lograr que lo hubiera, al menos en el caso de la infanta Cristina. Se sabe mucho, aunque no se sabe todo. La justicia está enferma de desconfianza y este es un importante problema que tenemos en este país. Because I myself know all too well